Hola, bienvenidos al Arte de Merecer, un espacio donde hablamos desde el corazón para todos. En este nuevo episodio tenemos un invitado súper especial desde Alemania. Es por eso que el ambiente está distinto esta vez. Bueno, vamos a empezar. Hola Emma, ¿qué tal? Bueno, Hola. Emma está en otro país y nos va a contar un poquito acerca de él. Sí, bueno, mi nombre es Emanuel Velarde y estoy aquí ya 8 meses aproximadamente. Vine en febrero de este año, 2025, y bueno, estoy haciendo un voluntariado y con planes en el futuro para quedarme acá a estudiar. Sí, Emma, te fuiste a hacer un voluntariado ahí a Alemania, ¿no? Cuéntanos un Sí, poquito sí. acerca de este voluntariado. Bueno, la organización se llama Jacobere y, y la, y yo encontré la página web que se llama VIA. VIA es la página web donde uno se inscribe para postular como voluntario, ¿no? Entonces, ahí fue donde me inscribí. Bueno, me facilitaron el acceso. Unos contactos que tenía acá allá en Alemania. Y bueno, lo decidí, bueno, yo desde que estuve en el colegio, bueno, tengo que mencionar primero que en el colegio en el donde estuve, eh, se habla alemán. Es un colegio, pero en alemán. Y en este colegio, bueno, me facilitaron el idioma, también exámenes para poder facilitarme caminos en Alemania y todo esto, ¿no? Y recién a finales del año del colegio, en este tiempo del colegio, me surgió el querer, ¿no? El gusto de querer venir acá y empezar algo nuevo en mi vida. Bueno, eso fue ya hace como, yo soy promoción 2022, entonces como que 22, casi digo ya hace 3 años por ahí más o menos. Claro. Y bueno, ¿cómo fue para ti el tomar la decisión de irte a Alemania? ¿Qué significó para ti como aprovechar esta oportunidad y que se haya podido dar, ¿no? Bueno, fue muy bonita la sensación de saber que me iba a ir. Ya da igual si era como ir para estudiar, como ir para cualquier otra cosa, pero mientras yo tengo un pie en Alemania, ya me sea feliz. Pero fue difícil, o sea, fue un poco complicado porque yo ya estaba en la universidad en ese entonces cuando me dijeron que sí podía estar como voluntario en Alemania. Eso pasó el anterior año. Yo ya estaba en la universidad y tenía amigos, tenía muchas comodidades. O sea, ya estaba perteneciendo a un grupo de deporte. Estaba en la preselección de escalada. También tenía ya un grupo. Sí, es increíble el deporte, pero bueno. También tenía un grupo de amigos con los que estudiaba y pasaba el rato. O sea, también tenía enamorado. Tenía, tenía mi familia cerca. De lunes a viernes tenía un cuarto cerca de la universidad y después los fines de semana me iba con mi familia y pasaba el rato con ellos, ¿no? Y bueno, por eso fue difícil. Por la situación en la que estuve fue complicado. Pero bueno, Claro, digamos que estabas en tu zona de confort también, ¿no? Un sí, poquito que tenías todas las comodidades y por qué alguien se iría teniendo todo lo que tenías, ¿no? En ese momento. sí. Bueno, fue complicado, ¿no? Pero, o sea, yo tenía ya en mente, o sea, todo lo que yo hice en el pasado, en ese año pasado, eh, bueno, lo hice porque no, quería hacer algo, ¿no? Quería hacer algo y quería meterme más en la carrera que yo quiero hacer, que es fisioterapia. Entonces quería investigar un poco cómo era, probar y bueno, tener la accesibilidad de ir a la universidad el anterior año, entonces lo hice. Fisioterapia. Sí. Entonces me imagino que te gusta todo el tema del deporte, ¿no? Justamente porque va un poquito con esa carrera también. Sí, en realidad sí, pues intenté relacionar deporte y bueno, ponerme al servicio de las personas. Entonces, lo que me surgió de la nada fue eso, porque no es que estuve buscando durante unos meses y me di cuenta que eso es lo que quería. Simplemente vino a mi cabeza el hecho de fisioterapia, ¿no? Porque también conversaba con mis papás y bueno, todo ese tema, ¿no? Con mis amigos y me di cuenta
que es ser una buena vía para conectar estas dos cosas, ¿no? Claro, lo de servir y también con esto que te apasiona, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntanos un poquito cómo empezaste todo este camino en Alemania, ¿no? Ya nos contaste que cómo así te fuiste, ¿no? Pero ya estando en Alemania, ok, llegas y cuéntanos un poquito, ¿no? Bueno, duran 7 horas primero, 7 horas por el viaje. Hice como dos escalas, porque es, bueno, la vía me permitió, o sea, me concedió el pagar el pasaje, ¿no? Por así decirlo. Entonces no tuve que pagar nada, pero con la condición de hacer escalada, ¿no? Y bueno, al inicio fue difícil por el jet lag. Bueno, no duró mucho, porque igual ya está un poco... ¿Cuántas horas son de diferencia allá en Alemania? A ver, sí. Es un poco complicado ya. Si no me equivoco, son 7 y 6 horas. Depende de la estación del año en que estés. No siempre es lo mismo. Entonces, eso es lo que no me gusta porque tengo que investigar siempre cuándo son 7 horas o cuándo son 6. No, que nunca me acuerdo. Siempre me olvido. Pero sí, son muchas horas de diferencia. Y bueno, o sea, lo que hago en el voluntariado tampoco es difícil. No diría difícil, sino más cansado, porque yo cuido a gente discapacitada y con ellos, aparte de hacer temas de higiene, también, también promovemos acciones que sean del día cotidiano, para que esas personas eh, puedan tengan esta misma habilidad que tenemos nosotros, pero que se les ha reducido por el hecho de tener discapacidades, ¿no? Ah, qué bonito. ¿Y cómo ha sido Ujú. para ti trabajar con personas mayores? Son mayores, ¿no? Eh, sí, más o menos, o sea, la persona que, bueno, la persona de menor edad tiene 35 años, si no me equivoco. Y la mayor, o sea, de mi grupo, ¿no? Porque hay varios grupos. De mi grupo, la menor es 35 y la mayor tiene ya casi 70, si no me equivoco. O va a cumplir 80 o por ahí va. Pero sí, son diferentes edades, pero sí, son adultos. Adultos mayores. Ah, ok. Ujú. Bueno, igual no todos tienen la habilidad de trabajar con personas también mayores, ¿no? Es digamos que el género, perdón, no el género, sino la edad también como son personas ya adultas, de repente no todos tienen esa facilidad de poder conectar bien con eso, con ellos, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. Y bueno, para ti, ¿cuál fue el momento que marcó un antes y un después en tu vida, ¿no? Estando ahí en Alemania, ¿no? Wow. Bueno, yo tengo que mencionar que en Perú tenía una comunidad en la iglesia. Yo soy católico, cristiano, y en Perú tenía una comunidad en una iglesia específica, y esta comunidad es como te preparan en la fe, es como un itinerario de fe. Y esto, gracias, bueno, en Alemania también hay eso. Y me impresionó mucho porque en Alemania, bueno, o en países de Europa, hay mucho protestantismo y que haya esa comunidad en específico, porque sí hay iglesias católicas en Alemania, pero que haya esa comunidad en una iglesia específica, eso me impresionó mucho y lo encontré gracias a un sacerdote que, que estaba en una adoración al Santísimo. Yo, después de 2 semanas estando ya en Alemania, quería buscar esta comunidad. Y de casualidad, bueno, yo pensé que era misa, pero era adoración al Santísimo. Fui a esa adoración y había un sacerdote. Y bueno, me surgió la idea de preguntarle si conocía esta comunidad, si conocía parroquias que tenían comunidades. Y me comentó que sí conocía y todo, ¿no? Y me pasó el dato y fue increíble. Eso fue antes y después, porque gracias a eso que pasó, me, me ayudó bastante desde el lado para proponerme objetivos aquí en Alemania
también desde el lado de amistades, de conexiones, ¿no? Porque es difícil estar aquí solo y conseguir amigos nativos de acá, o sea, alemanes, de otros lados, ¿no? Y bueno, eso me ayudó bastante. Y eso marcó un antes y un después porque ahora siento que no solo mi fe ha aumentado bastante, gracias a Dios, sino también mis ganas de, de mostrar a la gente lo que me gusta hacer. Ya sea, ya sea música, por ejemplo en mi Instagram tengo videos de música, pero también quiero sacar otro tipo de videos. Y eso es para mí es un antes y un después bien marcado, porque ha cambiado también mi visión para así decirlo, de la vida. Claro, además que allá siendo un país con muchos protestantes, el encontrarte a un sacerdote en ese momento, ¿no? Yo hasta diría que fue de Dios, ¿no? Sí, Claramente. sí, totalmente. Y es chistoso porque en esa adoración al Santísimo, después de esa vez que fui, eh, las otras veces ya no hay sacerdotes. O sea, fue la única, de las veces que he ido otra vez, fue la única vez que vi a un sacerdote. Después, a las otras veces que hubo adoración al Santísimo, no ha habido más sacerdotes. De las veces que he ido, ¿no? Y eso me parece súper loco. Increíble. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo es tu día a día, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer de tu rutina, ¿no? Bueno, o sea, aparte del trabajo, que me gusta bastante porque aprendo alemán, o sea, aprendo bastante, y no solo de la gente con la que trabajo, sino también con la gente a la que cuido. Ajá. Aparte de eso, eh, me gusta el hecho de saber que a pesar de tener 8 horas de trabajo, más mis seis horas que duermo, 6 o 7 horas que duermo, sé que al día puedo seguir siendo productivo. Puedo dar, o sea, puedo sacarle el jugo al día y haciendo cosas que me gustan. ¿Cómo así? ¿Qué haces? O sea, por ejemplo, en las mañanas, o sea, yo me levanto temprano, pero a veces, o sea, muy temprano. O es a las 4:30 o es a las 3:30. Si es 3:30 es porque voy al gimnasio de la mañana y 4:30 porque voy a ir a nadar. Entonces, después de hacer mi desayuno y todo, me preparo y salgo, ¿no? Y bueno, después de eso, regreso a mi casa para bañarme y tengo como una hora prox para un 12, tiempo de 12. Y, o sea, puedo ver videos, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, tengo una hora extra por levantarme temprano. Y después del trabajo, bueno, yo tengo una meta que es estudiar acá. Entonces, tengo un examen de admisión y bueno, estoy Ajá, estudiando para aprobar eso. claro. Y bueno, dentro de tu rutina entra la iglesia, ¿no? La comunidad en la iglesia, que también de la cual formas parte, ¿no? También está en tu día a día. Sí, claro. Nosotros nos reunimos 2 veces a la semana. Una vez que es para la misa, la Eucaristía, y la otra semana, a ver, son varias comunidades en una parroquia. Y, Qué lindo. y ahí sí, y yo pertenezco a una comunidad, ok, pero hay más. Entonces, Ujú. en la Eucaristía están todas las comunidades y aparte de esa primera vez que nos reunimos, la segunda vez es solo con la comunidad. Y ahí es como, ya se puede decir que es como familia, porque ahí, aparte de, de tener lecturas de la Biblia, Ujú. aparte de eso, que se preparan y todo, aparte de eso, contamos nuestras experiencias, contamos temas relacionados con las lecturas, eh, o sea, De la contamos Biblia. temas personales, claro, contamos temas personales que se ven reflejadas en las lecturas que escuchamos. Y hay veces que son muy profundas, porque la gente cuenta cosas bien profundas, bien fuertes, que les ha pasado en su vida. Y ya se podría decir que son como una familia, ¿no? Como que somos como una familia, porque sabemos las cosas, para así decir, las cosas más crudas
que no se pueden imaginar nosotros, ¿no? Obviamente, gracias a, a la forma que tenemos de ver el mundo, tratamos de no juzgar a las personas. Qué importante. Y sí, pero eso sí, eso, y bueno, al final del mes también nos reunimos, porque, o sea, sí, conocemos un poco de las cosas de la gente en la comunidad, pero una Ujú. vez al mes nos reunimos durante casi todo un día y ahí conversamos más cosas. Y es más profundo porque es como que un mes completo. O sea, después de todo el mes nos reunimos la gente que viene, ¿no? De la comunidad. Claro. Tienes bastante, compartes bastante tiempo con ellos, ¿no? ¿Y Sí. qué valores para ti, qué valores estás construyendo hoy en día, ¿no? También siendo parte de, acompañándote de esta familia que también es parte de, es como parte de tu núcleo, ¿no? Porque compartes con ellos 2 veces a la semana, es bastante, entonces un poco también qué valores estás construyendo ahí, ¿no? O qué valores para ti son como los no negociables, tus valores no son y qué valores son innegociables para ti. Eh, a ver, te puedo decir que el amor, y va a sonar muy cliché, ¿no? El amor y todo lo que diga, pero si te pones a pensar, el amor tiene tantos valores que no los puedes contar. O sea, uno de ellos está la responsabilidad, la gratitud, la empatía, la paciencia. Ujú. Hay varias cosas, hay varias cosas. La lealtad. Y por eso yo te puedo resumir. Y amar, el amor es un valor también. Entonces, en ese valor, te puedo decir que no lo puedo negociar. Porque el amor, aparte de dar, porque para mí el amor es dar más que recibir, aparte de eso, aprendes a tratar a las personas con ese valor. Y porque no me refiero al amor simplemente de emocional, ¿no? De pareja, o el amor de familia, o el amor de amigos. Es un amor más profundo, más profundo. Y, qué valores estoy construyendo. Te podría decir amar también, porque es un valor que, aparte de que no lo negocio, siento que las personas jamás dejan de aprender de este valor. Em, y también la empatía. Sí, la empatía es lo que estoy construyendo más, porque sí, eh, o sea, es como que eh, me alimento de información que yo siento que soy fiel creyente de eh, que es difícil de contraargumentar, Ujú. porque también veo los contraargumentos, ¿no? O sea, un buen orador, no digo que sea buen orador porque uf, me falta bastante, pero el objetivo de es conocer tanto el lado contrario como tu lado, ¿no? Sí, qué Entonces, importante hoy en día también la pues, empatía. sí, sí, me, me es difícil porque siento que tengo arraigado esa necesidad de decir, esto es así porque sé que es así y así, pero no me doy cuenta en lo que siente la otra persona cuando se lo digo de tal manera. Claro, piensas que eres muy duro al hablar las cosas. Sí, sí. Y es como, hay un dicho que me gusta mucho que es de un influencer que se llama Rigoberto Hidalgo. En sus páginas web se llama Mi amigo Aristóteles. Él dice bastante, sé duro con el argumento, pero suave con la persona. Y eso es lo que a mí me falta bastante, en verdad. Que digamos, te falta pero lo estás construyendo, ¿no? Porque al final es un valor Sí, que ya has identificado en el que tienes que trabajar. sí, sí, sí. ¿Y para ti qué factores influyen en esta construcción o formación de la identidad? ¿No? Entrando un poco ya en el tema de identidad, ¿qué factores crees que incluyen esta formación? ¿No? Contexto familiar, contexto cultural, social, ¿no? O experiencias, ¿no? Las experiencias reflexivas que uno pueda tener a lo largo de la vida. Em, o sea, ¿te refieres a cómo influye eso o sea, lo que mencionas, cómo influye en la identidad de uno?
Sí, o sea, ¿qué factores influyen más en la formación de la identidad, ¿no? Ya sea el contexto familiar, ¿no? Estamos construidos nosotros socialmente, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué factores influyen mucho en esa formación de la identidad, ¿no? Desde la casa, ¿no? Desde la familia. Em, bueno, la identidad es la identidad uno busca la identidad porque se plantea la pregunta de quién soy, ¿no? La pregunta de quién soy yo. Ujú, Y esa y mayormente está movida bueno, por los adolescentes, ¿no? Mi edad, o sea, nosotros adolecemos por el hecho de ser adolescentes. Y, ujú, y y bueno, por eso estamos en busca de nuestra identidad. ¿Y qué factores influyen más y qué factores influyen menos? Eso se encuentra en el momento en el que te encuentras buscando eso. Y eso es cuando eres adolescente y durante casi toda tu vida, ¿no? Y se van consolidando eh, patrones, ¿no? Tanto buenos como malos. Em, ujú, y para diferenciarlo, hay dos puntos que hay que tocar con relación a la identidad, que siento yo que son importantes, que un lado es desde el lado emocional, porque uno puede decir que yo me identifico como, como tal cosa, yo siento que soy responsable, siento que soy ordenado, y eso o sea, me adquiero ujú, una identidad ujú. porque en este momento siento que soy así, Claro. o tengo ganas de hacer algo y por eso me considero así. Eso puede ser un Ujú, poco, eso puede ser un poco arriesgado, ujú, porque esto está más relacionado a a las emociones, ¿no? Y ujú, como tú sabes, las emociones son fluctuantes, son irregulares. Entonces, el plantearse la identidad como algo emocional o sentimental es un poco, ujú, tiene muchos problemas, muchos huecos. Y también está, claro, y también está el otro lado, que es desde el lado de la razón, del sentido, y cómo uno encuentra la identidad a través del sentido y o la razón, como tú lo dijiste, ¿no? Em, ujú, el sentido y la razón permite responder, permite responderse, logra responderse a través de lo que tú has mencionado. Experiencias reflexivas, procesos cognitivos, intelectuales y herencias culturales. Esos tres puntos que tú has mencionado pueden responder a lo que tú has mencionado y tú me has dicho qué tanto influye esos puntos, influyen bastante porque es como de estos ujú, dos lados, tanto emocional como desde el sentido, es una lucha constante. Es una lucha constante porque es la lucha entre lo impulsivo y lo reflexivo, lo efímero y lo duradero, ujú, eh, lo sensual. Lo sensual me refiero a los sentidos más primitivos que tenemos, ¿no? Lo ujú, sensual con lo narrativo. Lo narrativo se refiere a lo que se puede narrar a través desde un lado cognitivo, ¿no? Porque tú narras algo porque tiene una historia. Esa historia tiene sentido, tiene coherencia y conexiones. Por eso claro. como una lucha, me parece decir. Claro. Y también, bueno, un poco la familia, ¿no? Creo que eso también, los valores que te inculcan en tu familia son también factores que influyen en tu identidad, ¿no? ¿Tú consideras que es así? Em, sí, totalmente, totalmente. Y eso que yo tengo varios hermanos, tengo 6 hermanos. O sea, en total somos 7. Y, y ver cómo cada uno forma su identidad, forma sus valores y principios y los da a Ujú, conocer a través de su identidad, de cómo esa persona es. Son totalmente ujú, diferentes. Somos totalmente diferentes y ninguno de nosotros sigue un patrón. Ninguno de nosotros sigue un patrón. Y eso es lo chistoso, ¿no? Porque si tenemos la misma crianza, la misma forma de vivir durante bastante tiempo en nuestra niñez y hasta adolescencia, te podría decir, y quizás hasta adultez, ¿sabes? Quizás hasta adultez también, ujú, em, somos totalmente diferentes. Y sin embargo juega un valor importante porque em, como la visión que tienen tus padres
la visión que tienen mis padres de cómo vivir, nos la inculcan, nos la dan a conocer. Entonces tenemos una visión y no solo, por así decirlo, no solo una teoría, sino también una, un testimonio. Porque así como ellos Ujú. nos mencionan las cosas, así es como nosotros vemos cómo ellos actúan. Y, Claro. o sea, la familia juega un rol bastante importante. Y me gustaría, no sé, relacionarlo con, con una frase que me gusta bastante, que tiene que ver con mucho con esto de la familia, ¿no? Ujú, Y con relación a la visión que uno tiene, a la visión que uno tiene por teoría y por testimonio. Y la ujú. frase es, la vida espera algo de nosotros y no al revés. Estamos constantemente buscando que las cosas se nos den. Y eso se da también bastante porque, primero, somos adolescentes, nosotros somos adolescentes, y tenemos esta necesidad de querer varias cosas. Y sí. No, disculpa que te interrumpa, solo que quería mencionar que no solo los adolescentes, sino también ya personas que tienen un poco más de edad, ¿no? Jóvenes, ¿no? Los millennials, que también están entre los 30 que siguen esperando que la vida les dé algo, ¿no? Y siguen en esa lucha y se pueden pasar años esperando que la vida les dé algo cuando al final, como tú dices, es al revés. Eso quería No, sí, mencionar. y tienes toda la razón porque, como te digo, la identidad es una instancia en el momento, la identidad es una instancia del sentido. Es como que, ponte que el sentido es una línea recta y la Ujú, identidad es un punto en esta línea, en esta línea, en este sentido. ¿Y qué podría ser? ujú, Y bueno, si te lo pones a pensar, no sé, matemáticamente podría ser como una coordenada. Tienes la recta, el sentido es la recta y la identidad es una coordenada. ujú, Y te podrás decir, ¿no? La identidad es una coordenada. Tiene, tiene pasado y tiene futuro, por así decirlo. Tiene puede tener números negativos como número positivo. Hasta puede ser una función, ¿no? Quizás no es una línea recta, sino es una parábola. Entonces tiene varias formas de cómo interpretar y cómo interpretarse la identidad, siempre y cuando tenga coherencia y continuidad. ¿Por qué continuidad? Porque si tú pones un punto en una línea recta, siempre va a ser una coordenada. Si te lo pones- claro. te lo Y se pones a va a pensar seguir así. repitiendo este punto ¿Y en la por qué? línea recta. ¿Qué coherencia? ¿Qué coherencia? Porque si te lo pones, ¿qué son coordenadas? Son números. Ujú, Número X y número Y. Así es. Y tienen coherencia. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar matemáticamente, los números son coherentes. ujú, claro. O sea, así es como lo veo, ¿no? Entonces siempre está en constante descubrimiento, por así decirlo. Claro, es así como tú definirías la identidad desde tu experiencia. Sí. Y bueno, hay un poco más que si me gustaría mencionar. Es un poco más, no sé, un poco más técnico de lo que he investigado y lo que es que es lo que me gusta. Investigar estas cosas que son un poco ya filosóficas, ¿no? Pero sí, sí. ¿Tú por qué consideras que la identidad es importante en la vida de las personas? Bueno, como mencioné antes, la identidad que buscamos nosotros y te podría decir durante toda la vida, em, es porque tenemos como un vacío existencial, ¿no? Tenemos esta necesidad, y mayormente la gente adolescente, porque es lo que es, así es. Y si uno me dice lo contrario, dudaría mucho, la verdad, porque yo hasta tengo este vacío existencial, ¿sabes? O sea, de quién soy, o sea, definirte quién soy, yo no podría. Y es por este vacío existencial, esta necesidad de ir redescubriéndome. Y hay una postura filosófica, para decirse, de Paul Ricoeur. No sé si lo dije bien ya, pero es que es francés y no sé, yo no sé francés. Yo solo sé alemán. Entonces,
Em, tiene dos posturas, ¿ya? Él menciona que la identidad se divide en mismidad, que significa idem del latín, que es idéntico en sí mismo, o en otras palabras, inmutable en su esencia, que permanece siempre en su esencia, que es lo que siempre es eso. Eso es mismidad. Ujú, Y también está lo que es la yoidad. La yoidad es del latín que viene del ipse. Ipse significa yo como persona exterior a lo otro, exterior a lo demás. Yo ahorita mismo, ujú, como persona, fuera, por ejemplo, yo ahorita mismo fuera del público o fuera de ti, fuera de lo que hay al otro lado. Eso es, ¿no? ujú, Yo como persona, no el otro. Y em, estas dos, por así decirlo, estas dos posturas para definir la identidad, encontré una ponencia en YouTube de un pata, no me acuerdo cómo se llama este chico, pero me gustó mucho su explicación. Me gustó mucho la explicación de esta mismidad y yoidad metida en tres momentos de la identidad. O sea, él plantea tres momentos de la identidad y con eso define el fundamento de la mismidad y la yoidad de Paul Ricoeur. Hay tres momentos: la identidad manifiesta, la identidad dispuesta y la identidad narrativa. La identidad manifiesta em, se da a través de procesos innatos, procesos que, que vienen que vienen ya en nosotros, ¿no? Que ujú, puede ser pensar, sentir, am, percibir y hacer. Son cuatro, ¿no? Pensar, sentir, percibir y hacer. Y, ujú. y bueno, se va jugando con esos. O sea, en esta identidad inicial se juega con esos puntos. Y como, o sea, te lo pongo como un ejemplo, ¿no? Ahorita lo que yo estoy diciendo, tú la estás percibiendo como una información, ¿no? Y el público también. Tú lo estás pensando, lo sientes porque vas a dar posiblemente estés ya dando un feedback en tu cabeza y ya estás haciendo. Ujú. ¿Y cómo se ve a mí? Cuando tú me dices, ok, esto es así, de lo que yo entendí, esto es así, ya está. Y lo que yo hago, yo percibo cómo tú estás pensando, y al percibir, también ya empecé a pensar, ¿no? Claro. Y entonces es un juego, ¿no? Además que está esto de Es un que, juego, ¿no? sí, además está esto que nosotros tenemos, creo que como, creo que 500, no sé si, no me acuerdo ahorita bien el número, la cantidad de número de pensamientos que tenemos por minuto, pero en todo momento estamos pensando, ¿no? Sí, sí, pues y y ese primer punto, ¿no? Es la identidad que se manifiesta. Es una identidad que se manifiesta a través de procesos innatos, o sea, ¿no? Y el final de esta identidad, este primer momento sucede algo, que es un acontecimiento, ¿no? A través de estos cuatro sucesos se da un acontecimiento. Ujú. Y eso es lo que tú me has mencionado. Por ejemplo, el acontecimiento que acaba de pasar ahora es que con la información que yo te di, tú sacaste otra información, que se dan un montón de pensamientos por minuto. Eso ya es, Ajá, eso ya es algo que marca en la vida de otra persona. O sea, ajá. no es tan fuerte esto que me mencionas, es una información, sí, pero si te pones a pensar con el día a día, se da este acontecimiento, ¿no? Y como te dije, un acontecimiento es algo que marca en la persona. Eso es una marca en la vida de una persona. Y, Claro. y ahora, para relacionarlo con la mismidad y la yoidad, en este momento de la identidad se manifiesta la yoidad, que es yo como persona, no el otro. La yoidad está desvinculada de la mismidad. ¿Y por qué se desvincula? Porque la mismidad es algo que se identifica en sí mismo. Y tú, con los sentidos innatos, con esos cuatro sentidos, no puedes decir que te identificas con algo mismo sin haberlo ya formado, ¿no? Entonces, la identidad, el mismo significado de mismidad, no está desvinculado con la actividad, porque no hay una conexión todavía, porque recién te estás
formando, por así decirlo. Em, Ujú. pues está el otro punto, ¿no? El otro punto sería la identidad, el momento existencial también también lo dice el chico, ¿no? Es una identidad dispuesta. Y aquí ya la mismidad y la yoidad ya se unen, porque a través se dan dos procesos. La mismidad y la yoidad se ven reconocidos por dos procesos. Uno que es el carácter y uno que es la promesa. Él lo divide así, carácter y promesa. Claro. Y carácter se refiere a hábitos y valores. Y aquí, si aquí está más hábitos y valores, ¿no? Los cuales ya saben que son hábitos y valores, ¿no? Por ejemplo, si usamos como un ejemplo, eh, un hábito, les pongo el ejemplo de mi papá, ¿ok? Les pongo un ejemplo que me contó él, una anécdota suya. Em, Ujú. Él me menciona que un valor que él tiene es, eh, por así decir, un valor que él tiene bastante arraigado es su fe. Su fe la tiene bastante arraigada. Y a través de eso se crean hábitos y valores. Estos hábitos y valores, en el contexto de mismidad y yoidad, la mismidad predomina. Porque un hábito y un valor es algo que se puede decir que se identifica ya en algo mismo. Es la persona que ya reconoce que lo hace constantemente y sabe el por qué. Entonces ahí ya uno va reconociendo esto, ¿no? La identificación de uno mismo, ¿no? Claro, y va mucho con los valores, ¿no? Claro, Los valores forman hábitos y los hábitos, por la continuidad de esta línea, ¿no? De esta de congruencia, ¿no? Y de varios, de la continuidad forma tu identidad claro, sí, finalmente. esta continuidad de coherencia, ¿no? Que Esta pretendemos tener continuidad y siempre. coherencia. Y el otro punto es la promesa. El chico lo pone como promesa y Ujú. esta está relacionada con el compromiso. Y esta está muy, muy arraigada con la yoidad. Interesante. Y la yoidad, ¿qué es la yoidad? La yoidad, como mencioné, ¿no? La yoidad es yo como persona separada del otro. Y para poner un ejemplo, mira, sonará mal, ya, sonará feo todo lo que tú quieras, pero es algo trascendental que le pasó a mi papá. Mi Ujú. papá es una época en la que la violencia era aceptada en el colegio y en la casa, ¿no? Entonces, él ha nacido bueno, él ha sido creado con, por así decirlo, mucha violencia, mucha violencia. Y Ujú. algo que pasó en su vida que quiso darse cuenta en relación a esta promesa y este compromiso es una anécdota que tuvo con su perro. Él, cuando quería castigar a su perro, cogía una correa y le pegaba. Em, y tantas veces que lo hacía, el perro ya tenía miedo. Entonces, una vez mi papá se estaba cambiando la ropa, ¿sí? Para ir al colegio. Perdón, se la estaba quitando bueno, ya terminó el colegio, ¿no? Se la estaba quitando la correa y el perro, cuando vio que mi Ujú. papá sacaba la correa, salió disparado. El perro ya había asociado, ¿no? Esto de la correa y el pegar. ¿Y cómo se relaciona con esta Ah, promesa y que este compromiso? ¿Cómo se relaciona esto? Porque mi papá en ese momento, él me comentó, en ese momento se prometió a sí mismo no volver a hacer eso. Y, eso es una promesa, o bueno, una promesa que nace, que se vuelve un compromiso eh, duradero. ¿Por qué? Porque a claro. partir de ese momento, en el pasado como en el futuro, no lo va a volver a hacer nunca más. Y da igual, y esto está muy separado con la mismidad, porque da igual qué hábitos y qué valores tengas, Ujú. ese acontecimiento que le pasó a mi papá, ya no lo va a volver a hacer. Porque, mira, él puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede ser católico, puede ser cristiano, puede ser protestante, puede ser lo que uno quiera que sea, pero Ajá. ese acontecimiento jamás va a cambiar. O sea, A volver a ocurrir. claro, y esa promesa que se hizo a través de ese acontecimiento jamás va a cambiar. Entonces es como en ese instante, en ese Correcto. preciso momento,
él decidió no pegarle a su perro. Y eso desató un montón de cosas para bien en su futuro, porque, como menciono, ¿no? En su contexto era mucha violencia. Con ese contexto, con ese acontecimiento, se dio cuenta que en el futuro va a dejar de hacer eso y puede ser peor, puede empeorar mm, si no lo regulaba antes, ¿no? Porque podría haber pegado en un futuro a sus hijos o pudo haber pegado uf, muchas cosas peores, ¿no? Claro, y ahí va un poco ligado a lo que hablábamos anteriormente, que era qué factores crees que influyen en la formación de la identidad del contexto familiar, ¿no? Claro. Ahí entra un poco eso, ¿no? Todo está como que interconectado. Sí, y así como el otro, ¿no? Que el primer momento, identidad que se manifiesta, sale un acontecimiento. En el segundo punto lo que sale es una estructura. Se identifica esto que sucede, hábitos, compromisos y la mismidad juntas y unidas jugando, conectándose y desenlazándose, se identifica una estructura. Esta estructura ya puede dar pie, ¿no? A la mismidad y a la unidad como un juego. Y, y bueno, estos dos puntos se unen bastante fuerte. Antes de entrar al último punto, que es la identidad narrativa, antes de entrar a este punto, estos dos juegan mucho en la adolescencia. ¿Por qué? Porque primero están, Sí. están los procesos innatos y después están estos hábitos y valores, esta identidad dispuesta. Cómo yo formo mis hábitos y valores y cómo yo formo esta promesa que doy, Claro. que es independiente del tiempo, por así decirlo. Mientras que la mismidad se arraiga también igual, ¿no? En este sentido de continuidad y coherencia. Bueno, antes de ir al último punto, me gustaría dar un ejemplo un poco más fácil quizás para entender este punto de carácter, valores, de donde cuando menciono que la mismidad predomina ante la yoidad. Le pongo el mismo ejemplo con mi papá. Mi papá es una persona que, por su contexto en el que ha vivido, em, tiende mucho a la violencia. Entonces, nosotros sabemos como familia, como hijos, sabemos que mi papá tiene mucha ira, por así decirlo. Es cuando nunca nos ha pegado, pero sí cuando se molesta, lo hace muy fuerte. O sea, tiene una ira muy fuerte. O sea, se molesta rápido y da miedo. Entonces, y esto es por su contexto, ¿no? Por su vida en sí, por las experiencias que ha tenido. Entonces, si la asociamos con este punto de carácter, hábitos y valores, ¿no? Del carácter, salen dos puntos, ¿no? De los hábitos y los valores. Y donde predomina más la mismidad. ¿Qué era la mismidad? La mismidad es lo idéntico en sí mismo. Y esto es coherente siempre en el tiempo. Es continuo y coherente en el tiempo. Claro. ¿Y cómo uso este ejemplo con la ira de mi papá? Bueno, mi papá, desde que, bueno, desde su contexto, él siempre ha tenido una tendencia a molestarse rápido y tener mucha ira. Sí, las personas que lo conozcan bien van a saber que tiende mucho a gritar mucho y, bueno, mucha ira, ¿no? En sí, Ujú. a molestarse rápido. Ahí, ahorita, en este entonces, lo ha controlado mucho mejor, ya se controla bastante. Eso también gracias a su fe y todo, ¿no? Pero nosotros sabemos que jamás va a dejar de ser, que jamás va a dejar De de ser tener esa una persona que se identidad. molesta rápido. Claro, Claro, su esencia, digamos, también, ¿no? sí, exacto. Entonces, como que para entender mucho mejor esto, ¿no? De la mismidad y que predomina, ¿no? Es lo idéntico en sí mismo y que no cambia no cambia en el tiempo, va por ahí. ¿Ok? Sí, lo puede disminuir la ira y todo lo que tú quieras, sí, pero siempre va a estar ahí, porque Claro. eso ha marcado, porque a través de los acontecimientos, ¿no? A partir de esta identidad que se manifiesta,
ha marcado algo en su vida. Y cómo se encuentra esto? A través de este punto, ¿no? Bueno, quería hacerlo más sencillo con este ejemplo. Claro, ujú, sí, se entendió mejor. Sí, sí. Y bueno, ya con el último punto, que es la identidad, que es la identidad narrativa. Bueno, aquí, ¿por qué se menciona narrativa, no? Y es porque cuenta una historia. Existe una narración. O sea, a través de estos dos puntos que mencioné, donde los adolescentes se mantienen mucho ahí haciendo un ciclo, Ujú, porque están en constante redescubrimiento, al final existe una narración y de dos vistas. Desde la vista de una continuación de lo práctico, o sea, del personaje, es como se continúa leyendo al personaje, por así decirlo, ¿no? Se continúa leyendo la historia y del otro lado es más, donde hay una anticipación de lo ético. ¿Por qué se menciona anticipación de lo ético? Porque estos dos puntos se conectan y lo que da a entender em, es el hecho de que a medida que uno narra, de que se narra la historia de este personaje, se interrogan sus acciones morales. Entonces, por eso sí que es historia, porque a través de estos puntos que van de la mano y que van al mismo tiempo, cuando tú lees una historia, ya vas juzgando al personaje de esa historia, a través de las acciones que toman. Por claro. eso se llama identidad narrativa. ¿Por qué? Porque es como contar una historia. Nuestra identidad es como contar una historia. Y a medida que nosotros vamos avanzando con esta historia, si reflexionamos, si logramos reflexionar, si logramos em, identificar qué acciones morales tienen coherencia y continuidad, se crea una moraleja, se crea una enseñanza. Y esto, el último punto es la trama. ¿Por qué cuento una historia? Y hay una síntesis de mismidad y yoidad juntas. Una síntesis. Todo se conecta. Se Claro, desconecta y se conecta a la vez. todo está interconectado. Y sí, y es increíble. Es increíble porque si uno no, si uno no logra coherencia y continuidad en esta identidad, en esos tres momentos de donde se puede explicar la identidad, Ujú, algo no cuadra, ¿sabes? Algo no cuadra y hay que volver a reflexionar, ¿no? Porque es una historia. Si una claro, historia no tiene sentido, mm, como que no va, ¿no? No es digno de un bestseller, por así decirlo. claro. Y pasa mucho ahora con las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Creo que ahora hay muchas identidades que no necesariamente son reales en las redes sociales, donde muchos se muestran de una forma, ¿no? Que no son, ¿no? Que realmente no es esa su identidad, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay como o sea, que sí ahorita en cuanto a redes sociales hay bastante de eso, ¿no? Como que no tienen bien identificada cuál es la identidad o que esta identidad, digamos, no es real, ¿no? Sí, y claro, juega un papel muy importante en la identidad de uno mismo porque nosotros vemos esto que la gente sube en las redes sociales, los influencers, y creemos que todo es bonito, ¿no? Color rosa. Ujú. Pero, pero hay una historia detrás que no sabemos. Sí, Y como nos la creemos que esa vida que ellos tienen es mejor que la que nosotros tenemos. Porque exacto. siempre estamos en constante comparación. Nos comparamos siempre con otras personas, porque bueno, somos humanos. Es lo que hacemos, en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Ujú. Y, y eso puede ser peligroso, ¿no? Porque Claro, que no es bueno quizás sea compararse, ¿no? verdad. Claro, no es bueno compararse. Sí, depende de qué vista le des, ¿no? Quizás sí sea bueno. Quizás sí sea bueno intentar llegar a, a semejar a esa persona, ¿no? O sea, yo Pero creo que tener aspiraciones es algo bueno, más no compararte en el sentido de, ok, me comparo con esta vida o con esta persona que tiene más que yo de repente o que no es, o yo no estoy donde ella está y quiero llegar a eso, pero yo me exijo y no tengo mucha autocompasión también o sea, propia, ¿no? Para la redundancia. Eh, Creo que esa comparación que cae un poco en el eh,
desear la vida del otro, ¿no? Porque justamente te pones en comparación de lo que tiene, de lo que no. Eh, Esa es la comparación que yo creo que no está bien, ¿no? Sí, Pero porque, claro, si quieres aspirar a ser alguien ahí, digamos, está bien, ¿no? Es algo bueno. claro, y también juega, y como ya lo mencionaste, ¿no? Ahí juega ya el hecho de la autoestima, ¿no? Ujú. De cómo uno se percibe. Y sí. ¿Sí crees que hoy en día existe como una crisis de identidad en las nuevas generaciones? Sí, totalmente. Y yo estoy dentro de esa generación. O sea, mi entorno me dice que sí hay. Y no solo mi entorno como amigos, sino mi entorno familiar, hasta yo mismo. Ujú. Porque, porque hay, o sea, una crisis, si asociamos esta crisis de identidad por el hecho de que no sabemos cómo contar esta historia, o sea, entendiéndolo por la explicación que acabo de dar, Ujú. crisis, crisis de identidad en el sentido de que no sabemos cómo contar esta historia porque no sabemos conectar los puntos de tal forma que sea coherente y continuo. Sí, sí hay. Claro, hay una crisis, sí, totalmente. Sí, porque estamos en constante necesidad de que, como lo dije al inicio, ¿no? Estamos en una constante necesidad de que la vida nos dé algo. Entonces, estamos muy pasivos Sí, y que no accionamos. Tenía que ser al contrario. La vida nos da un límite. La vida nos da esto y nosotros tenemos que llegar a alcanzar esto. Y si es posible, más. Pero lo pensamos al revés. sí, me gustó bastante lo que dijiste de esta frase que dice, ¿no? Mientras que sigas esperando algo de la vida, vas a vivir, digamos, eh, resentido, ¿no? Por eso a veces hay algunos, disculpen no la palabra, pero es la realidad que les dicen los resentidos sociales, ¿no? Eres un resentido social, ¿no? Porque, claro, justamente son estas personas que esperan algo de la sociedad, ¿no? Ya sea aprobación, no sé, que el gobierno les dé dinero, ¿no? Hay tantas cosas que uno espera, ¿no? Si esperas algo de la vida y si no te lo da, al final es como terminas un poco decepcionado, pero sí, justo qué bueno que lo comentas porque quería que profundices un poquito más ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es un tema que abarca mucho más, ¿no? Pero bueno, lo que pude encontrar por hobby, por diversión, por así decirlo, porque eso es lo que me gusta, Ujú. es lo que entendí y es lo que saqué, y es la información que saqué. Y que la verdad que le encuentro mucho valor a este contenido, la verdad. Sí, ¿puedes decirlo de nuevo? ¿Cuál es al final lo que dijiste de llegar acá? Claro, o sea, ahí tenemos, la vida nos pone un límite y nosotros tenemos que lograr llegar a ese límite o más, porque para dejar de ser pasivos, para dejar de, de esperar a que se nos dé algo. Ujú. Es el hecho de esta batalla, ¿no? Que mencioné al inicio también, de impulsividad em, contra estos temas, ¿no? De reflexión, esos temas de conocimiento, ¿no? De reflexionar, de pensar, estos versus, ¿no? Estos versus, estas batallas que uno tiene con el hecho de esperar algo a cambio de la vida, ¿no? Que la vida, para explicar la vida, ya nos metemos a otro ámbito bastante fuerte. Ujú. No solo la ciencia, la física cuántica, o sea, sino la filosofía, hasta la teología podrá darnos explicaciones de la vida en sí. Claro, sí. Sí, y si pudieras darles un consejo clave para alguien que está en búsqueda de su identidad, ¿cuál sería? Am, Primero, ser exigente con uno mismo. Da igual em, tu religión, da igual tu ideología, da igual tu... Ideología me refiero a conjunto de ideas, tanto conservadora, tanto de izquierda,
liberal, de todo tipo. Cualquier postura que uno que tengamos, que ustedes tengan, siempre sean exigentes con esa con esa corriente de pensamiento. ¿Y a qué me refiero con exigentes? Busquen, busquen, eh, busquen argumentos que sustenten eso. Da igual si eres ateo, da igual si eres agnóstico, da igual si eres cristiano o católico, da igual. Mientras tengas un fundamento claro y conozcas, es suficiente, es suficiente. Porque a la par de al ser exigente con uno mismo, te haces preguntas. Y eso es otro punto que va de la mano, ¿no? Si no te haces preguntas, ¿cómo cómo uno planea creer en algo, ¿no? Si no se hace preguntas. Ujú. Hacerte Y hay preguntas una es frase, lo que sí, recomendaría. hacerte preguntas, sí, de cualquier cosa. Y si tú crees en algo porque se te ha inculcado u otra cosa que tú hayas visto, simplemente así en la calle o que tus amigos te hayan dicho o en el internet, si tú crees porque le ves sentido, no basta con eso, sino tienes que investigar más. Ser exigente con eso. Em, y bueno, una frase que me gustó mucho de San Agustín, que lo saqué de las confesiones, em, es que la verdadera medida de la grandeza de uno mismo, o sea, del hombre, es la que tiene ante el Señor, que es la que tiene ante Dios, y no la que tiene ante los hombres. Qué Em, importante. y sí, porque si el hombre se ensalza a sí mismo, comparándose con los hombres, eh, ¿qué medida es esa, sino la que se da a sí mismo, ¿no? Ujú. Porque nosotros tenemos un límite Totalmente. de cómo podemos ser comparados y cómo nos comparamos hasta dónde podemos llegar. Pero si nuestra comparación y nuestros límites están en la misma persona, o sea, en el mismo ser humano, cómo determinamos esta grandeza que sobrepasa nuestro entendimiento? Ujú. Exacto. Bueno, muchas gracias Emma por esta conversación. Espero que les haya gustado también a todos los que nos están viendo. Creo que ha sido bastante enriquecedora, ¿no? Sobre todo con el tema de la identidad. Em, y bueno, no sé si quieras agregar algo final a la conversación. Am, Creo que no, creo que eso sería todo, sí. Bueno, que tengan, que, bueno, lo último que me gustaría decir sería que logren tener coherencia y continuidad a su historia, a su vida. Si le dan coherencia y continuidad a su historia a través de cualquier punto que encuentren o que Sí, se agarren de él, que tenga coherencia y continuidad. Porque así es como se crea una buena trama. sí, totalmente. Coherencia y continuidad. Sí. Bueno, muchas gracias Eva por esta conversación nuevamente. Espero que les haya gustado. Si algo les resonó de este video, denle un like y comenten qué temas les gustaría ver en el siguiente episodio. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta un siguiente episodio. Chao. Chao.